La economía nos afecta a todos. El salario mínimo, la inflación, el dólar o el desempleo son temas recurrentes en los almuerzos con la familia o cuando nos tomamos un par de cervezas con los amigos. Nos generan preocupación e incertidumbre, sobre todo porque entendemos muy poco sus efectos. Soy Mateo Castaño y en este podcast hablaremos en un lenguaje claro, llano y sencillo sobre esos temas económicos que debemos comprender para tomar mejores decisiones. Bienvenidos, esto es No Apto para Expertos. En el capítulo de esta semana de No Apto para Expertos hablaremos del papel del sector minero energético en la economía nacional, de la importancia que el petróleo, el gas natural, la energía y la extracción de minerales tienen para el futuro del país y de la controversial propuesta del presidente Gustavo Petro de parar todos los contratos de exploración petrolera en el corto plazo. En primera instancia, hay que decir que el sector de minas y energía tiene una relevancia preponderante en la economía nacional. Solo en 2022 generó 7% del PIB del país, lo cual representa alrededor de 130 billones de pesos en ingresos para la economía nacional. Más importante que esto, el sector de minas y energía generó 34% de la inversión extranjera directa, es decir, del dinero que extranjeros invirtieron en Colombia en 2022, y el 55% de las exportaciones de Colombia al resto del mundo. Enfocándonos en la empresa insignia de Colombia, pública además en el sector de minas y energía, Ecopetrol, hay que mencionar que solo durante 2022 Ecopetrol generó 50 billones al Estado colombiano entre dividendos, impuestos y regalías. Esto es alrededor de 2 veces el recaudo esperado de la reforma tributaria. Quiere decir esto que la importancia de Ecopetrol en el presupuesto nacional es de la máxima importancia. Ahora bien, que Colombia sea un país dependiente del sector de hidrocarburos, hay que reconocerlo, no quiere decir que la matriz energética nacional no sea diversa y basada en fuentes renovables. De hecho, de acuerdo con la OCDE, Colombia tiene la quinta matriz energética más limpia del mundo, con un 75% de energía proviniendo de energías renovables, eólica, solar, hídrica. Inclusive los avances del país en el último tiempo han sido extraordinarios. Solo entre 2018 y 2022, Colombia multiplicó por 100 veces su capacidad de generación energética eólica y solar, llegando a los 2.000 megavatios de generación de capacidad instalada, equivalente al 10% de la capacidad total del país. Ahora bien, que Colombia sea un país con una matriz energética diversa no quiere decir que no haya un papel de Colombia en la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Pero para hacerlo hay que tener en cuenta, claro, unos puntos. Lo primero es que Colombia es un país muy pequeño en la economía mundial y con muy poco impacto en las emisiones mundiales y que en concordancia con eso Colombia no puede parar por sí solo el cambio climático global. Y en segunda instancia, lo que hay que decir es que en la lucha que Colombia debe dar contra el cambio climático, la responsabilidad no puede caer enteramente en Ecopetrol. Para ello, quiero ilustrarlos con algunos datos que ejemplifiquen un papel mucho más razonable y responsable del país en la transición energética. Lo primero que hay que decir es que Colombia solo contribuye con el 0.4% de las emisiones mundiales de CO2 y de ese 0.4%, 12% vienen del sector minero energético. En cambio, el 50% de las emisiones de CO2 del país provienen de la deforestación, principalmente en la Amazonía. Esto quiere decir que cuando se talan bosques y se queman para generar ganadería extensiva mayormente, eso tiene una contribución preponderante en las emisiones de CO2 de Colombia. Si Colombia realmente quiere luchar contra el cambio climático, no es que tenga que parar su industria minera energética, sino lo que tiene que hacer es parar la deforestación de la Amazonía, sobre todo porque además la Amazonía sirve como sitio de captura del CO2 generado mundialmente. Ahora bien, algunos analistas dicen que Colombia puede reemplazar su sector minero energético con el sector turístico, pero esa idea tiene al menos 2 problemas.
El primero es que para hacer una transición de 5 años de minas a sector turístico, Colombia tendría que multiplicar por 5 la cantidad de extranjeros que recibe, pasando de 3 a 15 millones de personas. Una meta a todas luces desproporcionada. Lo segundo es que si nos volvemos una economía dependiente del turismo, eso significa que estaremos contribuyendo más al calentamiento global porque los turistas vienen en aviones grandes consumidores de derivados del petróleo como el jet fuel. Por último, hay que decir que la lucha no es minería o turismo. Realmente yo creo que podemos tener un sector turístico potente, un sector petrolero potente y a la vez luchar contra el cambio climático, sobre todo parando la deforestación de la Amazonía. Para concluir este capítulo de No Apto para Expertos y aprovechando que se lo dedicamos al sector minero energético, queremos darle un fuerte agradecimiento al gerente saliente, presidente saliente de Ecopetrol, Felipe Bayón, que abandona su cargo el 31 de marzo de este año y quien realizó una labor excepcional dirigiendo la compañía más importante de Colombia, generando ingresos para el Estado colombiano, generando bienestar para sus empleados y sobre todo aportando a la transición energética nacional. Esto fue No Apto para Expertos. Los esperamos la próxima semana y déjennos sus comentarios en redes sociales sobre qué temas quieren que toquemos.